Increíbles revelaciones. Una joven despreciada en su familia encuentra su verdadero valor con un... Ana siempre había sentido que su mente brillaba más que las ollas de su madre en la cocina. Desde niña, su curiosidad la había llevado a explorar mundos de ciencia y descubrimientos, pero cada vez que expresaba su anhelo por ser científica, su madre la miraba con desaprobación, señalando que su lugar estaba entre los fogones. Ahora, a sus 19 años, recibía una beca invaluable para la universidad en la Ciudad de México, una oportunidad que deja en suspenso sus peligrosas luchas internas. El temor a decepcionar a sus padres la ahoga, mientras su corazón grita por la libertad que solo el conocimiento podría ofrecerle. Los días previos a su partida están llenos de una mezcla de emoción y dolor. ¿Qué pensarán de mí?, se pregunta Ana, sintiendo el peso del legado familiar aplastando su deseo. Su padre, un dedicado cocinero, siempre había soñado con ver a su hija seguir sus pasos, mientras su madre solo le reprocha cuán cabeza dura se ha vuelto. Deberías estar más interesada en aprender a hacer salsas que en ecuaciones, le dice su madre, y en esas palabras, Ana siente la presión familiar cerrándose a su alrededor. Su angustia crece a medida que se acerca la fecha. ¿Es esto lo que realmente quiere? Debe elegir entre el amor y el deber, entre su madre y su propia voz interior. Cuando finalmente llega a la universidad, los pasillos vibran con un aire que mezcla sueños, aspiraciones y caos. Ana es como un pez fuera del agua, sola, vulnerable. Sin embargo, un faro de esperanza se presenta en la figura del doctor Pérez, un científico que ve más allá de su ansiedad. Bajo su tutela, Ana comienza a florecer, recibiendo elogios que alimentan su autoestima, haciendo que sus dudas se deslicen lentamente, aunque profundamente, en el fondo de su mente. Aún así, las preocupaciones acerca de su familia nunca desaparecen. Necesita regresar a casa, compartir su éxito, pero el peso de la culpa y el temor la siguen. Días después de ese año exitoso, el regreso es un campo de batalla emocional. En la inolvidable cena familiar, Ana llega con sus conquistas, pero se siente como una intrusa en su propia casa. Al hablar, sus padres se tornan fríos ante sus palabras. La incomprensión de su familia es desesperante. No entienden lo que he logrado, piensa, y una tragedia interna se desata. Se desata una pelea en la que empiezan a salir verdades familiares ocultas, los sacrificios de su madre por la cocina, los sueños perdidos de su padre, todo lo que han esperado de ella, lo que nunca estaba en su mente. Cada revelación alimenta su angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana siente como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Con cada palabra lanzada, cada grito, su determinación por ser vista se intensifica. Pero ¿será suficiente su esfuerzo para cambiar el camino trazado por generaciones? La pregunta se le clava como un cuchillo. ¿Podrá salvar su propia identidad sin romper los lazos familiares? Justo cuando la tensión alcanza su punto máximo, se asoma a un espejo, recordando las palabras del doctor Pérez, cuestionándose si el verdadero valor reside en destacarse en la ciencia o en la valentía de ser quien realmente es. Ana se vio a sí misma reflejada en el cristal del espejo, la ira y la tristeza dibujando un cuadro confuso en su rostro. En aquel instante, la confusión sobre su identidad
se unió a una creciente determinación. La distancia emocional que la separaba de sus padres se convertía, poco a poco, en un desafío que debía enfrentar. La voz del doctor Pérez resonaba en su mente, recordándole que la verdadera ciencia, como la vida, exige riesgos y valentía. Con cada día que pasaba, las clases se convirtieron en su refugio. Sumergirse en la biología celular y la química orgánica era un verdadero bálsamo para su angustia. Sin embargo, cada vez que un nuevo concepto le abría un mundo de posibilidades, pensaba en cómo compartir esa visión con su familia. Ellos simplemente no lo entienden, se decía a sí misma, mientras los recuerdos de sus discusiones con su madre afloraban en su mente. La cocina de su infancia, una fortaleza materializada por sartenes y vapor, ahora parecía una jaula. Un mes después del regreso a casa, Ana decidió que ya no podía dejar que el peso de las expectativas familiares la detuviera. En una mezcla de desafío e inseguridad, planificó una presentación familiar donde hablaría de su año en la universidad, de sus descubrimientos científicos y de cómo estos la habían transformado. Era un acto de valentía, pero también de desesperación. Cuando una noche se sentó en su habitación a preparar sus notas, una pregunta emergió en su mente. ¿A quién le estoy hablando? ¿A ellos o a mí misma? Las palabras de su madre, llenas de recelo, y los sueños perdidos de su padre, la acechaban. Ana sentía que compartía su vida con fantasmas. Se preguntaba si, al abrirse a su familia, se despojaría de su propia historia para ajustarse a una narrativa que nunca le perteneció. La batalla interna se intensificó. Ser quien realmente es versus ser quien se espera que sea. Finalmente llegó el día de la presentación. Sus manos temblaban mientras se preparaba. La sala estaba llena y los rostros familiares parecían duros como piedras. Cuando comenzó a hablar, notó que su voz temblaba, pero a medida que avanzaba, su discurso se volvió más fuerte. Habló sobre sus experimentos, sus descubrimientos, la pasión que sentía por la ciencia. Observó a su madre, que al principio se mantenía distante, pero cuyo rostro comenzó a suavizarse gradualmente. Cada palabra era liberar una parte de sí misma. Finalmente, terminó compartiendo su deseo de seguir en este camino, de hacer algo significativo. No he abandonado la familia, concluyó. Estoy buscando mi propio lugar en el mundo. Con cada frase, sentía que una nueva Ana emergía, aunque la misma duda la asaltaba. ¿Los vería de nuevo como eran antes, o los separados por sus decisiones? El aire en la sala era denso, repleto de la tensión acumulada durante años. Su padre rompió el silencio. Pensamos que usted quería seguir el legado de la cocina. Tenía mi corazón puesto en esto. La voz de Ana se llenó de certeza. Quiero ser parte de nuestro legado, pero no como ustedes piensan. Quiero construir mi propio camino. Ese momento de revelación lo transformó todo. La confrontación entre su propia verdad y las expectativas familiares se desató. Una mezcla de emociones se dibujó en sus rostros. Confusión, sorpresa y tal vez un destello de comprensión. Sin embargo, el camino hacia la aceptación seguía lleno de obstáculos. Ana se retiró a su habitación, reflexionando sobre la vulnerabilidad que había compartido. Estaba lista para lo que vendría, pero también sabía que este era solo el primer paso en un viaje incierto. Mientras se acomodaba en la cama, el eco de esa conversación anticipaba un posible cambio. ¿Ahora cómo seguiré adelante?, se preguntó. La verdad era que anhelaba no solo el apoyo de su familia, sino también explorar su vida sin el miedo constante a decepcionarlos. Era el momento de edificar puentes, pero el mayor desafío aún la aguardaba. ¿Podrá su familia aceptar a la nueva Ana? Aquella noche, la semilla de la esperanza germinó en su interior. Una nueva batalla había comenzado,
y a medida que se dormía, se preparaba para una confrontación que definiría su futuro. Ana aún tenía que enfrentar el verdadero desafío de su vida. ¿Cómo podría avanzar y al mismo tiempo reparar las relaciones fracturadas? La conversación que se avecinaba con su madre podría revelar más de lo que ella imaginaba. Mientras el sol se alzaba, Ana abrió los ojos con la energía de un nuevo día. La luz bañaba su habitación y durante un breve instante olvidó el peso de sus preocupaciones. La imagen de su madre surgió en su mente. El momento crítico que se avecinaba la hacía sentir tanto esperanza como temor. Era tiempo de buscar respuestas, tiempo de confrontar no solo lo que había dicho, sino también lo que no había revelado. Ana decidió comenzar el día con una caminata. Necesitaba despejar su mente y aclarar sus pensamientos. El aire fresco le llenó los pulmones mientras las hojas crujían bajo sus pies. Regresar a la naturaleza siempre había sido un refugio para ella, un recordatorio de su conexión con el mundo, un ancla ante el caos emocional que enfrentaba en casa. Pero aquel día su propósito era claro. Se prepararía para ese encuentro definitivo con su madre, reconociendo que la vulnerabilidad también era una forma de fortaleza. Durante el paseo, su mente comenzó a divagar sobre quién era realmente. La ciencia le ofrecía la lógica que tanto anhelaba, pero también sentía una chispa creativa dentro de ella que siempre había temido. Fue entonces que comprendió que no debía rendir su amor por la ciencia en su búsqueda de aceptación. Ambas pasiones podían coexistir. Era un descubrimiento revelador. A partir de eso, podría comenzar a definir su camino. Al regresar a casa, se sintió impulsada a apoderarse de su espacio. Esa tarde, organizó su escritorio lleno de libros y notas, creando un ambiente propicio para su estudio y para esas conversaciones difíciles que se avecinaban. Cada objeto en su habitación simbolizaba un fragmento de su historia, una especie de mapa que la guiaría en su búsqueda de autoaceptación. Llegó la noche, y con ella la anticipación. Ana no podía evitar que su mente vagara hacia la conversación con su madre. ¿Cuáles serían las palabras correctas? Tal vez no se trataba solo de tener las respuestas, sino de estar abierta al diálogo, de escuchar. La empatía podría ser la clave para desbloquear esas emociones entumecidas, tanto en su madre como en ella misma. Cuando finalmente se sentó frente a su madre, el corazón de Ana latía con fuerza. El aire entre ellas estaba cargado de tensiones no resueltas, pero Ana decidió ser valiente. Comenzó a hablar, no solo sobre sus sueños, sino también sobre sus miedos. Mamá, yo sé que te preocupas por mí, pero también necesito que entiendas que la ciencia es parte de quien soy, igual que mis sueños en la cocina. No quiero que nada de esto nos separe, dijo, su voz temblando de emoción. Su madre la miró y Ana notó en su mirada la lucha interna que ella también enfrentaba. No entiendo completamente, Ana, pero estoy aquí, estoy escuchando, respondió su madre con un giro inesperado en su tono, una luz de apertura que le dio fuerzas. Ana sintió que ese pequeño avance traía consigo un aire nuevo, como si un puente entre sus corazones comenzara a construirse. Cuantas más palabras compartían, más se sentía el deseo de comprenderse mutuamente. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, estaban a punto de descubrir un secreto oculto que cambiaría todo. Una revelación de su madre podría dejar a Ana cuestionando no solo su relación, sino también su propia identidad. Hay algo que no te he contado sobre nuestros antepasados, sobre por qué la cocina siempre ha sido tan importante para nosotros, comenzó su madre, y en ese momento Ana sintió el aire cargar de tensión. Mientras su madre continuaba, Ana supo que estaba a punto de atravesar un umbral que la llevaría a un territorio del que no podía retroceder. ¿Qué verdad se ocultaba tras aquella tradición familiar?
La siguiente revelación podría reformular todo lo que había asumido acerca de su familia y su propio valor. Ana sintió que el tiempo se detenía mientras su madre tomaba aire profundo, preparándose para revelar la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. La tensión en la habitación se transformó en una sombra que filtraba la luz, dejando entrever la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. Su madre, con la voz entrecortada, empezó a desmadejar el hilo familiar que había alimentado ese legado culinario que había forjado su identidad. Mucho antes de que comenzara nuestra familia, la cocina era un refugio para las mujeres de nuestra línea. No solo se trataba de preparar comida, sino de contar historias, de unirnos en la adversidad, de sobrevivir, explicó su madre, sus ojos reflejando un mundo de recuerdos. Ana sintió cómo cada palabra se colaba en su pecho, desnudando secretos que habían estado custodiados celosamente. Tu bisabuela, Ana, llegó en un momento en que todo parecía perdido. Ella usó la cocina como su fortaleza, creando platos que no solo alimentaban, sino que también ofrecían consuelo. En cada receta se entrelazaba el valor de conocerse y aceptarse tal como era. Su madre continuó, su voz resonando con la emoción. Pero el secreto es más profundo. Ella no solo cocinaba, ella se rebelaba contra un mundo que intentó minar su espíritu. Ana se sintió invadida por el peso de esa historia poética. La cocina, antes vista simplemente como un espacio donde se expresaba su arte, se presentaba ahora como una parte esencial de su linaje, de su herencia y de su lucha. Cada ingrediente, cada receta, se volvía simbólico de desafíos que habían moldeado su familia y a sí misma. Pero a medida que su madre narraba, Ana percibió el subtexto de dolor y sacrificio. La voz de su madre se rompió al mencionar la injusticia que habían enfrentado las mujeres de su familia. A pesar de todo, muchas veces opté por no contarte esto, porque quería que fueras libre de esas cargas. Temía que te sintieras obligada a elegir entre el legado y tus sueños. Ana entendía la vulnerabilidad de su madre. Había querido protegerla, pero también había limitado su comprensión de quién era realmente. Mamá, no necesito elegir. Tus historias me hacen fuerte, pero también necesito ser más que esto, más que el legado de la cocina. Anhelo explorar mi propia identidad. Ambas mujeres se miraron, unidas en la revelación. Cada una empezaba a comprender los matices de sus realidades, la interconexión de sus pasiones y temores. Sin embargo, había una parte de esta revelación que aún faltaba, como una sombra en el borde de una luz brillante. ¿Y qué pasó con tu abuela? ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Ana cuestionó, sintiendo que había un misterio que quedaba por resolver. Su madre la observó, y un reflejo de lucha cruzó su mirada. Porque su historia es más cruda y complicada de lo que imaginas. Ella también fue una mujer de grandes sueños, pero sus decisiones tuvieron un costo, y temía que conocer la verdad complicara aún más tu propia lucha. Ana sintió que cada nuevo detalle no hacía más que abrir más puertas a conflictos internos que aún debía enfrentar. Su mente estaba un torbellino de emociones y pensamientos mientras buscaba entender cómo su pasado moldeaba su presente y el futuro que deseaba construir. Es un secreto que involucra decisiones difíciles y sacrificios que muchas veces pueden romper el espíritu, dijo su madre, dejando una sensación de inquietud en el aire. Ana comprendía que la revelación de su familia no solo la enfrentaba a su historia, sino que también la instaba a definir cómo deseaba enfrentar su vida. En ese momento, un impulso renovado de determinación se encendió en su interior. Ana supo que debía buscar la verdad detrás de esa herencia, y por primera vez se dio cuenta de que su viaje no solamente era sobre aceptar el legado familiar, sino sobre forjar un nuevo rumbo. Las revelaciones de la noche no solo tenían que ver con el pasado,
sino que definían su camino hacia un futuro que necesitaba reclamar. Pero, al tiempo que se asentaban convicciones, una pregunta angustiosa surgió en su mente. ¿Estaba realmente preparada para lo que aún debía desenterrar de su familia, para las decisiones que tendría que tomar? La noche apenas comenzaba y su corazón latía con la promesa de lo desconocido, sabiendo que un nuevo capítulo de su vida se aguardaba, listo para ser escrito. Ana despertó al día siguiente sintiendo el eco de las verdades reveladas la noche anterior. Las luces del sol se filtraban por la ventana, bañando la habitación en un cálido dorado que contrastaba con la confusión que aún latía en su mente. La historia de su familia no era solo un legado, sino un mapa de batallas y triunfos, y al igual que un explorador, ella estaba decidida a descifrar cada ruta. Su madre había insinuado que el pasado estaba tejido con sacrificios y decisiones difíciles, y ahora Ana sentía la presión de indagar más. Había prometido a sí misma que no se dejaría definir por ese legado, pero en su interior también existía un deseo insaciable de entender quién era realmente. Estos pensamientos se tradujeron rápidamente en una acción decidida. Ana necesitaba informarse sobre su abuela. Aunque había memorias entrelazadas en la cocina familiar, Ana se dio cuenta de que debía salir del entorno familiar y explorar nuevos horizontes. Comenzó por buscar en las viejas cajas de documentos que su madre había guardado en el desván, esperando que el polvo de los años le ofreciera alguna pista sobre la vida de su abuela. En cada carta y fotografía que sacaba, descubrimientos inesperados le revelaban facetas de su historia que merecían ser contadas. Las primeras hojas que Ana examinó pertenecían a un diario, con una prosa que saltaba entre la esperanza y la desilusión. Las palabras de su abuela narraban un viaje de ambiciones frustradas y valentía a pesar del sufrimiento. «No puedo permitir que el miedo me defina», había escrito, y con cada frase Ana se sentía más conectada a esa mujer que había luchado silenciosamente. A medida que profundizaba en sus hallazgos, Ana comenzó a formular planes sobre cómo llevar esa historia hacia adelante. Sabiendo que la cocina había sido un refugio y un escenario para su abuela, pensó en cómo podría reimaginar ese espacio, transformándolo en algo que hablara no solo de su herencia, sino de sus propias aspiraciones. Sería un lugar de creación y exploración, donde cada plato innovador no solo conservaría la esencia de las recetas familiares, sino también su esencia única. Sin embargo, el miedo al fracaso se enredó en sus pensamientos, un constante recordatorio de lo que había aprendido sobre la complejidad de la historia familiar. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Esa pregunta gnawing la seguía como una sombra. Pero a medida que la duda se apoderaba de ella, recordaba las palabras de su madre y el valor de su bisabuela. Era un ciclo de resistencia que le instaba a confrontar su inseguridad. Ana supo que debía compartir sus aspiraciones con su madre. Había llegado el momento de abrir el diálogo nuevamente, asegurándose de que ambas pudieran explorar y redefinir el legado juntas. Se preparó mentalmente, comprendiendo que podría ser un momento delicado, pero también el inicio de una colaboración que podría reafirmar sus vínculos. Al llegar la tarde, Ana se sentó con su madre, la tensión en el aire palpable mientras se armaba de valor. «Mamá, quiero conversar sobre el legado de la cocina, pero desde nuestra perspectiva. Quiero que comencemos juntas un nuevo capítulo», explicó, su voz resonando con claridad. Mientras su madre escuchaba, Ana vislumbró una respuesta en sus ojos, un reconocimiento de la conexión generacional que podían reforzar. Sin embargo, a medida que su madre empezaba a articular un plan, un mensaje inesperado brilló en la pantalla del teléfono, interrumpiendo el momento. Era una invitación a un concurso de cocina, la oportunidad de demostrar lo que había aprendido,
y a su vez conectarse con su historia. Ana sintió una mezcla de emoción y temor. Era el momento de actuar, pero también el inicio de una confrontación con sus propios límites. Con el aliento entrecortado, Ana supo que este desafío no solo definiría su futuro, sino que también establecería el legajo entre lo que había heredado y lo que estaba dispuesta a crear. Ya no habría espacio para la indecisión. La cocina, antes vista como un peso, se transformaba en su escenario de liberación. Mientras su determinación crecía, la pregunta resonaba en su mente. ¿Era realmente capaz de enfrentar no solo el desafío de la competencia, sino también el peso de la historia que llevaba consigo? Justo cuando estaba lista para desentrañar la respuesta, la conversación con su madre tomó un giro sorpresa que podría cambiarlo todo. Ana sabía que el próximo paso en su viaje no sería solo hacia una receta, sino hacia la definición de su propio destino. Ana no pudo evitar que su mente se llenara de posibilidades mientras el mensaje del concurso parpadeaba en su pantalla. Había algo electrizante en la idea de competir, de probarse a sí misma. Pero no sería solo un reto personal, también sería una forma de rastrear el legado familiar, de darle vida en un entorno que nunca había sido solo un espacio de cocina, sino un campo de batalla de emociones y recuerdos. Había comenzado a visualizar su estrategia, un camino que le permitiría fusionar su habilidad con las enseñanzas de su abuela. Cada ingrediente podría contar una historia, cada técnica sería una reverencia a su herencia. Había un poder en conectar los sabores con las experiencias de quienes habían pasado por esas mismas paredes. La emoción se convertía en un cemento, moldeando su resolución. Pero pronto, Ana se vio atrapada en los meandros de su mente. La sombra del miedo a la mediocridad emergía como un obstáculo. Las preguntas emergían abruptamente. ¿Realmente puedo destacar entre tantos competidores? ¿Y si el rechazo se convierte en una realidad? La idea de ser vista como una simple prolongación de una historia más grande, en vez de una creadora en su propio derecho, le resultaba inquietante. Decidió escribir. Imprimir sus pensamientos en el papel la ayudaba a clarificar su sentimiento entre la expectativa y la presión autoimpuesta. Si no creo en mí misma, ¿cómo puedo esperar que otros lo hagan? Se decía repetidamente, como un mantra que intentaba crear un nuevo estado mental. Esa noche, trabajando en la cocina, cortando vegetales y experimentando con especias, alcanzó una revelación. Estaba lista para introducir su voz única en el arte de la cocina. La mañana siguiente, con renovado vigor, comenzó a esbozar los conceptos para sus platos. No quería solo cocinar, deseaba construir una narrativa. Cada plato llevaría su huella personal, un reinado de sabores que contara la lucha de su abuela y su propia historia de valentía y autonomía. Comenzó a experimentar, combinando recetas familiares con giros inesperados que reflejaban su propia identidad. Era un proceso revelador que le permitió reconfigurar no solo los ingredientes, sino su propia autopercepción. Mientras se sumergía en su práctica culinaria, su madre la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Un día, mientras Ana elaboraba una salsa con toques de su infancia, su madre rompió el silencio. ¿Por qué no tomas todo esto y lo llevas a otro nivel? No tengo dudas de que puedes hacerlo, le dijo, sosteniendo una cuchara de madera como si ofreciera apoyo. Ana se sintió abrazada por las palabras de su madre, dando un paso más hacia la apertura emocional que había buscado. Esa pequeña chispa de confianza hizo que Ana decidiera invitar a su madre a colaborar en una de sus creaciones para el concurso. Era una propuesta que significaba mucho más que reunir ingredientes. Era un puente hacia la reconciliación y la cooperación.
Mientras juntas comenzaban a mezclar, sus risas se entrelazaban con el aroma de la cocina, y Ana comprendió que este proceso también significaba alimentar su relación, aportando nuevas capas a su legado. Sin embargo, al llegar la fecha del concurso, un descenso de ansiedad la invadió. En el fondo de su mente, el eco de no ser suficiente reverberaba. La noche anterior, a medida que trazaba cada paso a seguir, su habilidad se vio empañada momentáneamente por la duda, una sombra persistente que la seguía. Ana necesitaba enfrentar esa verdad y decidir de una vez por todas que su historia, aunque ligada al pasado, no debía ser su prisión. Mientras se preparaba mentalmente para la competencia, una última revelación le asaltó. Estaré creando no solo para ganar, sino para honrar y redefinir lo que significa ser parte de esta familia. Con una pausa profunda, esta realización encendió una pequeña llama dentro de ella, una mezcla de determinación y claridad de propósito. El momento había llegado, y con cada paso que daba hacia el escenario de la competencia, sabía que había un gran destino al que estaba dispuesta a terminar por conectarse. Pero cuando Ana atravesó la puerta del evento, su corazón se detuvo al observar a una figura conocida entre la multitud. En un instante, toda su preparación se tambaleó, enfrentándola con un viejo rival de su pasado que podría cambiar el rumbo de todo. ¿Cómo podría superar sus propios límites y a la vez la historia que se cruzaba en su camino? La competencia no prometía ser solo un reto culinario, sino una confrontación con su propia esencia, donde cada elección podría definir su futuro. La tensión en el aire era palpable. Ana sintió que su pecho se apretaba al ver a Carla. La rivalidad que había surgido en la universidad volvía a resurgir con la misma intensidad de años atrás. Diferentes caminos, pero con un objetivo similar: la validación a través de la cocina. Mientras se obligaba a respirar profundamente, algo en su interior luchaba por deshacerse de la sombra de la inseguridad que Carla había dejado en su mente. Ana sabía que no podía dejar que el impacto de esa presencia la desestabilizara. Cada paso hacia el escenario debía ser firme, un reflejo de su crecimiento personal. Recordó las palabras de su madre sobre llevar su arte a otro nivel. Esa frase la resonaba ahora como un mantra. Necesitaba adoptar esa confianza y no permitir que sus dudas volvieran a apoderarse de ella. Cuando finalmente se encontró frente a su estación de trabajo, rodeada de ingredientes frescos y utensilios brillantes, sintió que los ojos del mundo la observaban. El pánico era inminente, pero en lugar de ceder, decidió utilizar esa energía. Se centró en el legado que iba a presentar, en los sabores que iba a ofrecer, en las historias que contarían su cocina. Mientras comenzaba a trabajar, decidió que cada movimiento debía ser una afirmación de su valía, un desafío tanto para sí misma como para Carla. En el fondo de su mente, la comparación con su rival se siguió atreviendo a cuestionar sus habilidades e intenciones. ¿Qué si no cuento una historia tan impresionante como ella? ¿Qué si no tengo la técnica suficiente? Pero a medida que mezclaba los ingredientes con precisión, transformó esas voces díscolas en impulso. Recuerdos de experiencias compartidas con su abuela y su madre se desbordaron, cada uno impulsándola a seguir adelante. Con cada sabor que combinaba, Ana encontró que ganaba claridad. La cocina se convertía en su santuario, un espacio donde podía expresar su lucha personal y encontrar fuerza en su singularidad. Comprendió que su enfoque no debía ser la competición, sino la celebración de su identidad y su historia. Así, comenzó a construir una presentación que no solo cautivaría al jurado, sino que también reivindicaría su voz en el mundo culinario. Durante la preparación, su mente viajaba entre los aromas de la salsa burbujeante y el suelo donde había crecido. La mezcla de ingredientes
ahora simbolizaba una mezcla de conocimientos y recuerdos, una declaración de lo que significaba ser Ana. Con cada corte preciso y cada sazón medido, cada sentido se elevaba. Comprendió que este momento era una oportunidad de nueva vida, y no una suscripción al legado familiar. Era su relato, su revelación. Al cerrar los ojos por un instante, se permitió imaginar cómo su plato sería recordado, no como un eco de lo que fue, sino como un nuevo comienzo, una proyección de las historias familiares en una luz renovada. En ese momento de introspección, decidió que cada bocado debía permitir a los jueces sentir lo que ella había sentido al crearlo. Amor, determinación y la historia de una mujer que desafió las expectativas. Cuando la competencia avanzó, Ana sintió que su conexión con la cocina se volvía cada vez más extensa. Sin embargo, al mirar hacia los otros competidores, la imagen de Carla reapareció en su mente, como un recordatorio constante de su rivalidad. ¿Podría realmente borrar las inseguridades que ella infundía en su vida? A medida que llegaba su turno, el corazón de Ana latía más rápido. Había confiado en su preparación, pero el desafío personal de enfrentarse a Carla y su propia historia seguía latente. ¿Sería capaz de alzarse sobre esa sombra o se vería superada por la comparación? En su mente, una pregunta central resonaba: ¿qué significaría ganar realmente para mí? Mientras se posicionaba frente al jurado, deseando dejar una marca indeleble, la presión aumentaba. ¿Estaría dispuesta a superar sus propios límites y a elegir su camino sin el peso de la rivalidad? Su futuro dependía de ese instante crítico, de cómo enfrentaría su verdad en el escenario. Sin embargo, al iniciar su presentación, una inusitada revelación la sorprendió. Una historia olvidada se inserta en su mente, un secreto de familia que podría cambiar todo lo que había creído hasta ahora sobre su legado. La competencia había comenzado, pero la verdadera batalla estaba por llegar, y no solo con sus habilidades culinarias. El silencio se impregnó en el ambiente mientras Ana enfrentaba al jurado, su mirada fija en los rostros severos que la evaluaban. La revelación que había emergido en su mente durante los preparativos la había golpeado con una fuerza inesperada. Existía una receta ancestral en su familia, un platillo que nunca había podido degustar. Un legado que su abuela había escondido debido a viejas rencillas y que 2 generaciones se habían negado a revivir. En ese instante, su historia tomó forma. Algo que no solo la conectaba con sus raíces, sino que además la empoderaba para dejar atrás cualquier duda. Con el mobiliario y los utensilios frente a ella, Ana echó un vistazo furtivo hacia Carla, que estaba 2 estaciones más allá. La rivalidad que siempre había definido su experiencia en la cocina comenzó a desvanecerse mientras construía un nuevo propósito. No se trataba de quedar por encima de su contrincante, era una oportunidad para reivindicar su propio valor. Decidió que esa receta olvidada debía ser el centro de su presentación. Mientras sus manos ejecutaban movimientos automáticos, su mente se adentraba en un mar de reflexiones. ¿Cuántas veces había dejado que la inseguridad la dominara? ¿Cuántas veces había aceptado la incertidumbre como compañera de cocina, permitiendo que la sombra de Carla la distrajera de su esencia? Esa vez no sería igual. La cocina era y siempre debería ser un sitio de creación, no de competición. Ana se sumergió en la búsqueda de la receta que llevaría consigo. Conoce de sabores intensos y aromas nostálgicos. Su mente viajaba hacia la infancia, a momentos compartidos con su familia. La salsa de la abuela, que unía sabores terrosos, los guisos que evocaban las tardes del pasado. Claramente había ganado algo más que habilidades, había heredado sabiduría, tradición, amor.
Comenzó a plasmar su interpretación en el plato, usando cada bocado como un hilo que tejía el tapiz de su legado. Al incorporar esa receta escondida, su enfoque se transformó por completo. Ya no cocinaba para demostrar su destreza, sino para dar vida a una historia que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Era un acto de resistencia. El tiempo pasaba y el jurado avanzaba con sus evaluaciones. Ana sentía que cada instante le ofrecía una nueva oportunidad para reafirmar su identidad. A medida que la presión aumentaba, su corazón latía con la determinación renovada. La decisión de compartir el secreto familiar se sentía como una elección que liberaba el peso de la inseguridad, despojándola de las expectativas que la habían perseguido, particularmente las impuestas por Carla. Al finalizar, su plato fue presentado con una presentación que evocaba tanto la elegancia como el anhelo. Miró con orgullo su creación, mientras los jueces comenzaban a probarla. Cada bocado era para ellos un acceso a su pasado, un viaje nuevo a través de la historia de su familia. Con la mirada fija en sus expresiones, sentía que había trascendido la competitividad, como si ya hubiese ganado algo más valioso: su autenticidad. La emoción que la embargaba era palpable. Sin embargo, ante el silencio del jurado, un nuevo desafío surgiría. Una constante en el juego que siempre le había causado añadidos de dolor regresó en la figura de Carla, quien la observaba con una intensidad renovada. Había algo en su mirada que hacía que Ana se sintiera vulnerable otra vez, pero en lugar de dejar que esos viejos sentimientos la abrumaran, se sintió más fuerte que nunca y al mismo tiempo más curiosa. Mientras se preparaban para anunciar los resultados, una voz desconocida se sumó al murmullo en su mente. ¿Qué pasaría si esa competencia no fuera realmente sobre la cocina, sino sobre descubrir quién realmente eres? La pregunta la llevó a un punto de inflexión. La próxima fase no solo incluiría sus habilidades culinarias, sino la confrontación de las verdades que había buscado evitar. Con cada segundo que pasaba, el futuro se tornaba incierto y lleno de posibilidades. Ana sabía que su viaje apenas comenzaba. Y mientras el jurado compartía su decisión, el eco de una historia oculta resonaba en su interior. Un secreto que podría cambiarlo todo una vez más. La expectación en la sala era palpable. Ana sintió que el tiempo se ralentizaba mientras el jurado intercambiaba murmullos y miradas. La tensión crecía y sus pensamientos se agolpaban en una mezcla de ansiedad y determinación. Había presentado más que un simple plato, había puesto sobre la mesa su historia, su identidad, y por primera vez se sintió capaz de reunir tanto coraje. Con cada evaluación del jurado, su mente se rememoró un pasado que había intentado ignorar. Pensamientos de desaprobación familiar y críticas sobre su elección profesional como chef la asaltaron. En el fondo, una voz interior la instaba a ir más allá de la cocina, a abrazar quien realmente era. La pregunta sobre su verdadero valor resonó una vez más en su mente. ¿Eres solo lo que otros piensan de ti o puedes definir tu propia esencia? Las palabras de su abuela flotaban en su memoria. La cocina es un reflejo de tu alma. Ana comprendió que más allá del concurso, su legado y su identidad eran más significativos que ganar. Con cada solución que encontraba en la elaboración del plato, estaba aprendiendo a reconciliarse con su pasado y transformar esas viejas heridas en poder. Esto era más que una cuestión de habilidades culinarias. Era un acto de amor hacia sí misma. Finalmente, el jurado se puso de pie y, con seriedad, comenzó a hablar. Un nudo en el estómago le indicó que lo que estaba por venir marcaría el rumbo de su vida. Ana se obligó a concentrarse en su respiración, mientras la voz del presidente del jurado resonaba en la sala con una mezcla de pesar y admiración. «Ana,
Tu presentación ha sido la más conmovedora que hemos visto. Has traído historia y emoción en cada bocado. Sin embargo, la pausa era tortuosa, como un eco en su mente. Todo lo que había construido, lo que había entregado, dependía de lo que dijera a continuación. Sintió el calor en su rostro al recordar la mirada de Carla, la presión que representaba, y cómo su propia inseguridad se había convertido en una aliada en el juego, en lugar de un obstáculo. Había trabajado para encerrarse en su propio miedo, y ahora estaba empezando a abrirse a nuevas posibilidades. A veces, la verdadera victoria viene no solo de ganar, sino de entender nuestro propio propósito. Esto es lo que has hecho, continuó el jurado. Sin embargo, hemos decidido que el desafío final no será solo donar tu plato a la comunidad, sino compartir el dolor y la superación que lo acompañan. Queremos escuchar tu historia. Ana sintió que el mundo se detenía. La exposición a su vulnerabilidad, la conexión entre la historia de su familia y su viaje personal, la empujó hacia un precipicio emocional. No solo tenía que demostrar su valía como cocinera, sino que debía enfrentarse a su verdadero yo. Mientras los ojos del jurado se fijaban en ella, Ana dio el primer paso. No solo soy una chef, soy la nieta de una mujer fuerte que luchó por mantener viva su herencia, y hoy siento que puedo honrarla. Aunque la vida me ha presentado desafíos, he aprendido a cocinar para sanar. Con cada palabra, su voz se hacía más firme. Era el momento de confrontar no solo su legado, sino los miedos que la habían mantenido prisionera. El silencio se extendió una vez más, pero esta vez no era angustiante. Era un silencio de respeto. Ana se sentía más como un puente entre su pasado y su futuro. Algo había cambiado en ella. Había comenzado a desatar los hilos que la mantenían atada. La mirada de Carla ya no tenía el mismo poder, aunque aún había sombras en el rostro de su rival. Esa sombra había sido su fuente de motivación, pero ahora estaba decidida a transformar esa rivalidad en una fuente de inspiración. Sin embargo, mientras su voz resonaba, una nueva pregunta se planteó en su mente. ¿Podía realmente enfrentar el resto de sus fantasmas familiares y celebrar su herencia? ¿Y qué pasaría si ese reconocimiento no solo debía ser para ella, sino para todos aquellos que habían tenido que ocultar su verdadera esencia? Ana sintió el peso de su historia mientras la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La revelación y el peligro de lo desconocido interpelaban no solo sus habilidades culinarias, sino toda su existencia. Mientras la sala se preparaba para escucharla con atención, se dio cuenta de que las respuestas que buscaba podrían ser más impactantes que cualquier logro profesional. La transformación estaba en marcha, y su historia nunca había sido tan rica en posibilidades. Hubo un giro en el ambiente. Carla dio un paso adelante. Su mirada de intensidad habitual había cambiado. Ana sintió que ese enfrentamiento podría brindarle respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba. ¿Por qué había decidido acercarse en este momento? La brisa del cambio soplaba débilmente, pero sus cimientos empezaban a tambalearse. Ana se preparó para una convergencia que cambiaría no solo el curso de su vida profesional, sino también el de su familia. Podría ayudar a sanar esas viejas heridas y encontrar su lugar dentro de ellos. La intensidad de lo que estaba por venir latía con fuerza en su pecho, mientras los pies se movían lentos hacia el escenario donde revelaría su verdadero legado. Ana se encontraba frente al auditorio, con el corazón acelerado, sintiendo que cada segundo pasaba como una hora. La sala, repleta de rostros expectantes, le recordaba la importancia de lo que estaba a punto de compartir. Había dejado atrás sus inseguridades y rivalidades. Estaba lista para hablar no solo de su experiencia en la competencia,
sino sobre su legado familiar y la lucha interna que había enfrentado para aceptar su autenticidad. Cuando el silencio se extendió, Ana tomó aire y dejó que las palabras fluyeran. Mi nombre es Ana y esta es mi historia. Crecí sintiendo que la cocina era un lugar limitado, donde se esperaba que siguiera un legado sin cuestionar. Sin embargo, hoy estoy aquí para reivindicar mi derecho a ser más que eso. Cada frase resonaba con determinación, mientras recordaba las enseñanzas de su madre y su abuela. A medida que compartía sus experiencias, habló de las dificultades que había enfrentado con su familia, de la presión que sintió por cumplir con las expectativas y el peso de las tradiciones. Relató cómo cada receta escondía no solo sabores, sino la historia de luchas pasadas que la habían moldeado. La idea de la cocina como un espacio de creatividad y autodescubrimiento se convirtió en el núcleo de su relato. Su mirada buscaba los ojos de su madre, quien la observaba desde la primera fila, un reflejo de orgullo y sorpresa. Ana se sentía fortalecida por ese vínculo. Sabía que estaban en un viaje de reconocimiento mutuo. Hoy quiero honrar a mi abuela, no solo como chef, sino también como una mujer que luchó por sus sueños en un mundo lleno de desafíos. Esto se traduce en cada plato que creo, en cada ingrediente que elijo. Mi cocina es un lugar de libertad. El impulso creció en su interior mientras sus palabras se entrelazaban con la energía del auditorio. Siguió hablando sobre su proceso creativo y cómo había decidido incorporar una receta olvidada en su presentación. Esa receta no es solo comida, es historia, amor y resistencia. Son los recuerdos de mujeres que me precedieron, quienes con su valentía me han empoderado para seguir mis propias pasiones. Ana no solo estaba compartiendo su historia, estaba creando una conexión. Al final de su discurso, se sintió liberada de un peso que había llevado consigo durante demasiado tiempo. Al mirar al jurado, notó que sus ojos destilaban respeto y admiración. La verdadera victoria no estaba en ganar el concurso, sino en encontrar su voz y recordar su historia. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Ana sintió la calidez del reconocimiento, no solo por su habilidad culinaria, sino por su vulnerabilidad al compartir su verdad. Había conquistado los temores que la habían perseguido. Era el momento de demostrar que realmente sabía quién era y qué quería. Mientras regresaba a su puesto, encontró que Carla la observaba con una curiosidad renovada, sin la animosidad de antes. Ana se dio cuenta de que la rivalidad se había transformado en una oportunidad para el entendimiento. Se acercaron, y antes de que pudiera preverlo, Carla le dijo: «Tu historia es poderosa. Tal vez debamos dejar atrás nuestra competencia y aprender una de la otra». Ana sonrió. Esa propuesta simbolizaba un nuevo comienzo, la cocción de un nuevo legado, donde las historias no se ocultarían, sino que se celebrarían. Juntas podrían innovar en la cocina y compartir no solo recetas, sino experiencias que llevaran consigo la fuerza de sus pasados. A medida que miraba a su madre y luego a Carla, Ana entendió la lección final. Su verdadero logro era haber forjado una conexión genuina con quienes la rodeaban. Había encontrado su lugar en el mundo sin renunciar a su historia familiar. Había incluido su esencia, y eso era más valioso que cualquier trofeo. Con una renovada confianza, Ana se sentó a esperar los resultados, consciente de que, sin importar el resultado final, había conquistado el desafío más importante: convertirse en la mujer que siempre había querido ser. Una científica en la cocina que brindaba nuevas oportunidades a través de su historia personal. Al final, el jurado anunció a los ganadores, y aunque Ana no se llevó el primer puesto, su historia resonó en los corazones del público.
El premio no era solo un reconocimiento competitivo, era una validación de su viaje personal que la llevaría hacia futuros horizontes. Abrazó a su madre en un gesto de amor, entendiendo que el verdadero legado no se limita a recetas, sino a las historias que compartimos. Esta fue su transformación definitiva. Ana había aprendido a escuchar su voz interior, y eso era un triunfo mayor que cualquier medalla. Al salir del auditorio, se sentía equipada para seguir construyendo su camino, con la convicción de que la verdadera fortaleza radica en ser auténtico y en abrazar las historias que nos definen. Ahora, esto es el momento de actuar. Necesitan suscribirse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ayudar al canal. Actúen ya.